Integra tu cuenta de Connective con Zapier para aumentar todavía más las posibilidades de automatización con diferentes aplicaciones relacionadas con tu e-commerce, como la creación de nuevos contactos en Connective basados en nuevos leads de Facebook, TikTok, LinkedIn o Google Ads, y actualizar la información de tus contactos existentes. Zapier es el aliado perfecto para conectar Connective con diferentes plataformas y maximizar la eficiencia en todas las operaciones de automatización que quieras llevar a cabo en Connective, utilizando también otras fuentes de datos externas. En este vídeo vamos a ver cómo integrar Connective con Zapier y cómo automatizar las acciones de algunos de los disparadores más relevantes en Zapier: Facebook Ads, Typeform y Google Ads. El primer paso para integrar Connective con Zapier es crear una nueva API Key de Connective para Zapier. Para ello, en el menú lateral izquierdo, accede a la configuración de tienda. En el selector de pestaña, ve a API Accesos IP, API Keys y haz clic en Crear nueva API Key. Asígnale un nombre para identificarla. En el apartado Contactos, activa los permisos Leer y Escribir. En el apartado Campos del contacto, activa el permiso Leer. Y en el apartado Tienda, activa el permiso Leer. Guarda la API Key para que ésta se cree y cópiala haciendo clic aquí. Ahora dirígete a Zapier y en el menú lateral izquierdo haz clic en Apps. Haz clic en Añadir nueva conexión y busca Connective. Selecciónala y en la ventana emergente pega la API Key de Connective que acabas de copiar. Haz clic en el botón de Continuar para que se valide la conexión. Una vez realizada la integración, de nuevo en Apps, encontrarás la conexión de Connective en tu cuenta de Zapier. Y listo, ahora ya puedes empezar a conectar Connective con los disparadores de Zapier, tal como vamos a ver a continuación. En este primer ejemplo vamos a ver cómo integrar Connective con Facebook Leads a través de Zapier. Para ello, en tu cuenta de Zapier, en el menú de Zaps, haz clic en Crear nuevo Zap. Haz clic en Disparador y localiza el disparador de Facebook Ads. Una vez seleccionado, indica el evento al que se va a reaccionar, en este caso un nuevo lead. En la pestaña Cuenta ya debes tener enlazada la cuenta de Facebook a la que pertenece la campaña de Lead Gen. Si no la tuvieses, en este mismo apartado podrías añadirla o cambiarla. Haz clic en Continuar y, en Disparador, selecciona la página de Facebook y el formulario al cual quieres reaccionar. Haz clic en Continuar y testea esta conexión para obtener confirmación de esta integración. Es interesante que el formulario al cual te vayas a conectar ya esté en producción. Es decir, no configurar esta sincronización con una campaña de Facebook Leads que no esté publicada y crear algunos leads de prueba. En el test, Zapier obtendrá los últimos 3 leads que se hayan inscrito al formulario indicado para que puedas validar la conexión. Podrás ver todos sus datos, la campaña de la que provienen, así como los datos que se hayan indicado que se quieren recoger. De esos leads, selecciona el que quieras obtener para validar la sincronización. Haz clic en Continuar y escoge la acción que vayas a realizar. En este caso, busca Connective para crear esos leads en tu cuenta. Una vez seleccionada, en App y Evento selecciona Crear o modificar el contacto. Haz clic en Continuar y selecciona la tienda de Connective donde quieras crear esos contactos. Al hacer clic en Continuar, aparecerán los campos del contacto en Connective, tanto los del sistema como los que hayas creado en tu tienda. En este paso, lo que debes hacer es asociar la información que se va a obtener de Facebook con los campos de Connective. En primer lugar, el email, que es obligatorio. Para ello, haz clic en el campo, busca el campo email que hayas creado para tu formulario y selecciónalo. Repite la misma operación con todos aquellos campos que quieras informar a Connective y haz clic en Continuar. Por último, tendrás la opción de realizar un test de ese envío de lead a Connective. Haz clic en Testear paso y obtendrás una vista de todo lo que se está enviando desde Facebook a Connective. Haz clic en Publicar para completar la sincronización con Facebook Ads y listo, ya estarás recogiendo tus leads de Facebook en Connective de forma automática. Ahora vamos a ver otra opción de Zap que puedes integrar con Connective, en este caso Google Ads. Para ello, en tu cuenta de Zapier, en el menú de Zaps, haz clic en Crear nuevo Zap. Haz clic en Disparador y selecciona el disparador de Google Ads. Indica el evento al que se va a reaccionar, en este caso, New Lead Form Entry. En la pestaña Cuenta ya debes tener enlazada la cuenta de Google Ads a la que pertenece la campaña de la cual quieres captar los leads. En la pestaña Disparador deberás indicar una serie de parámetros, la cuenta de Google Ads donde se encuentra la campaña y el formulario del cual quieres recoger los leads. Haz clic en Continuar y testea esta conexión para obtener confirmación de la integración. A diferencia de Facebook Leads, este formulario no es necesario tenerlo en producción. En el test, Zapier obtendrá un lead para que puedas revisarlo y validar la configuración. Haz clic en Continuar y busca Connective para definir la acción que se va a realizar una vez obtenido el lead.
En App y Evento, selecciona Crear o modificar el contacto. Haz clic en Continuar y selecciona la tienda de Connective donde quieras crear esos contactos. Al hacer clic en Continuar, obtendrás los campos del contacto en Connective, tanto los del sistema como los que hayas creado en tu tienda, para que puedas asociar la información que se va a obtener de Google con los campos de Connective. En primer lugar, asocia el email, que es obligatorio, tal como hemos hecho con Facebook, y repite la misma operación con todos aquellos campos que quieras informar a Connective y haz clic en Continuar. Por último, tendrás la opción de realizar un test de este envío de leads a Connective. Haz clic en Testear paso y obtendrás una visión de todo lo que se está enviando desde Google Ads a Connective. Haz clic en Publicar para completar la sincronización con Google Ads. Desde este momento ya estarás recogiendo tus leads de Google en Connective de forma automática. Ahora, por último, vamos a ver cómo integrar Connective con Typeform a través de Zapier. Para ello, de nuevo en el menú de Zaps, haz clic en Crear y Nuevo Zap. Haz clic en Disparador y selecciona el disparador de Typeform. Indica el evento al cual se va a reaccionar, en este caso New Entry. En la pestaña Cuenta, selecciona la cuenta de Typeform de la cual vas a recoger los leads, y en la pestaña Disparador, escoge el formulario que disparará esta automatización. Haz clic en Continuar y testea esta conexión para obtener confirmación de la integración. En el test, Zapier obtendrá un lead para que puedas revisarlo y validar la configuración. Haz clic en Continuar y busca Connective para definir la acción que se va a realizar una vez obtenido el lead. En App y Evento, selecciona Crear o modificar el contacto. Haz clic en Continuar y selecciona la tienda de Connective donde quieras crear estos contactos. Haz clic en Continuar y, tal como ocurría con las anteriores automatizaciones, obtendrás los campos del contacto en Connective, tanto los del sistema como los que hayas creado en tu tienda. Asocia la información que se va a obtener de Typeform con los campos de Connective, tal como en las anteriores sincronizaciones. Repite la misma operación con todos aquellos campos que quieras compartir a Connective y haz clic en Continuar. Por último, haz clic en Testear paso para realizar un test de este envío de leads a Connective. Y listo, ya estarás recogiendo tus leads de Typeform en Connective de forma automática. Como hemos visto con estos 3 ejemplos, en solo unos minutos podrás automatizar la sincronización y creación de contactos desde otras plataformas a Connective a través de Zapier. Con esta integración y repitiendo este proceso, accede a las más de 6.000 aplicaciones disponibles en Zapier para automatizar tareas en Connective sin necesidad de programación o experiencia técnica. Y hasta aquí esta lección. Si necesitas más información, echa un vistazo a la documentación asociada a este vídeo o visita nuestro centro de ayuda para ampliar tus conocimientos. Nos vemos en el próximo vídeo.